Muy bien, buenas noches con cada uno de ustedes. En esta noche queremos compartir este tema de Jesús como modelo de varón y esperamos que esto pueda ser de inspiración. Aquí en esta imagen ustedes podrán ver, hay varones de distintos países, americanos, japoneses, franceses, italiano creo que es el otro y español, ¿no? Cada uno tiene una contextura diferente. Y creo que Perú tenemos todas las contexturas, hay gorditos, chatos, un poco altos, y de aquí a unos años habrá morenitos bastante también porque han venido ya venezolanos, entonces se está cruzando las razas, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a aprender de Jesús? En primer lugar, cuando uno va al nombre de Jesús, encontramos que Jesús, su nombre tenía un propósito para su vida, porque Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Yo creo que hasta los nombres que nos han puesto nuestros padres han pensado en algo, no solamente por el sonido, sino por algo que podamos ser nosotros, ¿no? Ah, algunos les han puesto hasta Lenin. Por ejemplo, el papá de Vladimir Serrón le ha puesto Vladimir. Isaac Humala le ha puesto a sus hijos, por ejemplo, Antauro, Ollanta, Ulises. Ah, querían que sean como los dioses griegos, ¿no? Entonces, Jesús, ahí está en inglés, Jesús. En latín también suena casi parecido. Ahí está en el Jesús. griego, Oh, Jesús, en arameo, Yeshua, y en hebreo, Joshua. Joshua. Entonces, ahí están los nombres de Jesús. Pero su nombre ya tiene un propósito, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros tenemos un nombre, nos llamamos Alejandro, Alfredo o Ever, ¿no? Hay que preguntar por qué nos pusieron ese nombre. ¿Qué sonaba bonito o quisieron nuestros padres que seamos algo, ¿no? Ya por ahí debemos empezar. Segundo lugar, eh, Jesús, como varón, él recibió una buena formación en cuanto a valores. Cuando vamos a este texto, por ejemplo, de Lucas, ya los papás que estaban buscando a Jesús, al niño todavía adolescente, y entonces Jesús ya le dice a sus papás, ¿acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi padre? Entonces, él le enseñaron de Dios, aprendió de Dios y él estaba ahí con esa formación de estar en la casa de Dios. Pero a la misma vez dice que estaba sujeto a sus padres. O sea, ahí está la formación, el respeto, la obediencia de Jesús. Y aparte dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Entonces, la formación de Jesús fue integral, de parte de sus padres, de parte de la palabra, y el resultado es que él iba creciendo, ¿no? Tal vez nosotros no hemos llegado a esto porque nuestros padres no eran cristianos, no nos enseñaban la palabra, y entonces nosotros hemos crecido así un poquito relajaditos, así como esos futbolistas, ¿no? Que tienen talento pero no tienen valores, no tienen disciplina. Entonces, como escuchaba un japonés que decía, ¿no? En Japón no miran tanto a la inteligencia, sino a la disciplina. ¿Por qué? Dice, porque un día la disciplina va a superar a la inteligencia. Y eso es lo que hace falta, ¿no? Hombre disciplinado. Y Jesús era una persona disciplinado y una persona con esa formación de valores espirituales, valores bíblicos, entonces sabía interesarse por Dios, sabía obedecer a sus padres y el resultado, y que era una bendición para la humanidad. En segundo lugar, mis hermanos, encontramos otro detalle más en la vida de Jesús. Por ejemplo, que era un varón que tenía respuestas sabias. Aquí en este pasaje, por ejemplo, Jesús estaba, dice, entre la multitud y una persona alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron.
como diciendo, ¿no? Qué envidia de ti, Jesús. Y Jesús en ese momento no dijo, gracias, gracias, pueblo, no dijo, ¿no? Sino dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa es una respuesta sabia, por ejemplo, para ese momento. No provocó a conflicto, a división. La respuesta que dio Jesús ha sido para ayudar a la otra persona a corregir su pensamiento, a corregir la intención. Y de seguro después esta persona que dijo, dichosa la matriz que te concibió, cuando escuchó a Jesús y dijo, uy, necesito corregirme en esto. Estaba mirando de un ángulo nada más, pero no estaba mirando todo el cuadro completo. Aparte de esto, Jesús no solamente tenía la respuesta sabia, sino que Jesús también tenía prioridades espirituales, y algo que a veces nosotros no tenemos. Tenemos prioridades materiales, emocionales, prioridades tal vez eh, sociales. Y aquí, por ejemplo, dice, entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Recuerden que Jesús caminaba con sus discípulos y estaba de un lugar a otro. Y por eso cuando de pronto está en un lugar, su familia ha ido a buscar a Jesús. El contexto es que la familia va a buscar a Jesús porque estaban diciendo que Jesús está un poco fuera de sí. Los religiosos estaban diciendo esto. Pero mira la respuesta de Jesús. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí Dios es con mayúscula, hay un error en el tipeo. Entonces, la prioridad de Jesús era eso. La prioridad era Dios. La prioridad era la palabra. La prioridad era obedecer. Tomar la palabra y obedecer. Pero en muchos de nosotros varones no es nuestra prioridad eso. Y si no es nuestra prioridad escuchar a Dios y obedecer su palabra, entonces vamos a ser parte del gentío, de la multitud, que nos interesa a Jesús, pero no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Necesitamos interesarnos en las cosas espirituales. Ahora, aparte de esto, ¿qué más? Jesús era un varón, ¿ya?, que sabía manejar el escándalo. A nosotros, ¿cuánto nos falta eso? Ahora, se había generado un escándalo por la presencia de Jesús. Dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? El padre del apoderado de Jesús era José, y se conoce que por la Biblia que es un carpintero. Ahora, un carpintero en ese tiempo, dice, no es que tenía sus máquinas, él mismo tenía que agarrar sus herramientas, hacer hueco en la casa, traer las maderas, era un trabajo fuerte, pesado, y algunos por eso dicen que Jesús tenía un buen físico, porque el trabajo de carpintero era un trabajo así más o menos como del que practica natación, hace ejercicios casi todos los músculos. Y entonces se genera un escándalo en cuanto a Jesús. El hijo del carpintero, ahí están sus hermanos, y no están todos sus hermanos con nosotros. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? O sea, están comentando de Jesús. Si nosotros escucháramos eso hablando a gente de nosotros, nos enojaríamos, nos fastidiaríamos, anotaríamos. Si a veces si tenemos celular, de repente le tomamos una foto o le grabamos un videíto, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra y en su casa. Como en esta imagen, ¿no? Pero si es un carpintero y bla, 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 y esto y bla, bla, bla. Entonces, pero Jesús no se afectó por los comentarios de afuera, por comentarios de terceros que hablaban de él. Simplemente dijo, esta es la verdad. En mi casa, en mi familia, en mi barrio, no quieren escucharme. Y dice que de ahí
Dice el texto bíblico que de ahí salió y ya no hizo más milagros en ese lugar porque no querían escucharle. Pero el punto es que Jesús supo manejar ese momento de escándalo que se había generado por su presencia. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos aprender a manejar el escándalo, por ejemplo, que se genera en nuestra casa? A veces por el hijo, por la esposa, o por la suegra, o si hay suegro, o por el cuñado, o por el, no sé, por el vecino. Siempre va a ocurrir algo, pero Jesús sabía manejar esos momentos sin alterar la normalidad. Y aparte de esto, Jesús es un varón que sabía esperar el momento. Jesús no es uno que se desesperaba, ¿qué hora? Ya es tarde y ya tengo que hacerlo, si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Dice la Biblia, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, hay una necesidad y tú estás acá, tú puedes hacer vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús sabía que podía hacer eso, pero él no estaba para actuar como bombero. Él sabía cuándo debía actuar. Y eso nos hace falta a nosotros. Saber esperar para tomar la decisión correcta. Para decir sí, para decir no. Nos falta esa madurez, esa sabiduría. Entonces, por eso muchos paran diciendo, ¿no? Uy, sí, pues me agarraron en mis 15 minutos o 5 minutos, ¿no? Entonces, hasta para casarse algunos, sino, sí, pues, en mis 15 minutos. Entonces, eso es lo que encontramos en Jesús. Cuando no era el momento, no era el momento. Él sabía que era más adelante. Después convirtió el agua en vino, pero es el momento cuando dice María, María, no ha llegado mi hora. Todavía no es el momento. Ahora, estaba hablando por supuesto del momento que iba a ir a la cruz, pero así Jesús sabía cuándo debía actuar. Otro aspecto más de la característica de Jesús es que era un varón que sabía cuándo guardar silencio. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Hugo Chávez vivo y estaban reunidos los presidentes y el rey de España y el rey de España le dijo, ¿por qué no te callas? A Hugo Chávez, una ceremonia, no sé si algunos lo vieron, pero Jesús, aun cuando estaba siendo maltratado ya en camino a la cruz, azotado, desde el Antiguo Testamento dice el texto, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconden el rostro, fue despreciado. Nosotros no lo estimamos, dice. Hay rechazo. ¿Y qué más dice? Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. ¿Por qué Jesús guarda silencio? Porque Jesús sabe que está cumpliendo un propósito de salvación, sabe que hay cosas que no es entendido, pero Él tiene que hacerlo. Pero a veces nosotros perdemos los papeles. Si somos casados, la esposa nos dice algo, inmediatamente abrimos la boca. O el hijo nos quiere decir algo, inmediatamente a veces hablamos. Pero no sabemos guardar silencio. El guardar silencio por un momento, el callar, nos permite escuchar, nos permite entender. Y por eso Jesús, después que entendió a toda la humanidad desde la cruz, puede decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso nos falta a nosotros, saber guardar silencio. No, como dicen, no incendiar más la pradera, no echar más gasolina. Entonces, a veces necesitamos aprender del Señor Jesús a guardar silencio. Y otro detalle más en la vida de Jesús. Por ejemplo, ya Jesús estaba en la cruz, ya estaba respirando su corazón estaba dando sus últimos latidos, y ahí estaba su mamá, y ahí estaba su medio hermano Juan.
¿Y qué dice Jesús? Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Algunos dicen, José, el esposo de María, tal vez ha fallecido a temprana edad, porque no se habla mucho de José. Y Jesús tuvo que cumplir su labor de hijo. Y al final él estaba terminando su obra y está delegando responsabilidad a su hijo. Y también está delegando responsabilidad a su madre para que vivan como una familia. Creo que eso debe ser la meta de todos nosotros. El día que salgamos de esta tierra, nuestra esposa o nuestra madre o nuestro hijo queden con delegación de responsabilidades, ellos sepan qué hacer más adelante. Esas características, creo que son 9 o 10 que he mencionado, son para despertar en nosotros los varones eh, ese deseo de superación, ese deseo de querer ser diferente. Y por eso yo quisiera que cada uno de ustedes pueda ir reflexionando. Y Jesús no solamente ha aprendido a delegar, sino que la vida de Jesús se ha convertido en un testimonio viviente. Por eso después que Jesús muere en la cruz, Jesús deja a sus discípulos, su cuerpo estaba en la tumba, y habían dos discípulos que estaban caminando, camino a Emaús, y entonces estaban hablando, y Jesús se acerca para ver qué están diciendo la gente. Y Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ahí está su testimonio viviente, un testimonio de vida, era un testimonio viviente. Yo quisiera que después que parte de esta tierra, mi familia pueda decir, Alejandro fue un buen cristiano. Mi esposo, mi hijo puedan decir, ha sido un buen padre. Mis amigos puedan decir, ha sido un buen amigo. Pero que puedan ver algo bueno que hemos hecho nosotros. Y eso es lo que quise compartir con ustedes brevemente, referencias en cuanto a la vida de Jesús como varón. Y nosotros necesitamos ir aprendiendo. Por eso quisiéramos conversar un poquito después y estas tres preguntas. Primero, ¿qué aprendimos de Jesús? Me gustaría que ustedes puedan compartir, creo que somos 21 aquí conectados, entonces podemos ser tal vez grupos de 5, Alfredo, 4 grupos tal vez, 2, y hacer esa reflexión un poquito más privada, personal. ¿Qué cosa nos hace falta de la conducta de Jesús en nuestra vida o en mi vida? Y 3, pensar, si yo tengo 56 años, a mis 56 años, ¿cuánto tiempo cree que yo creo que debo pensar? Si tengo 56, ¿cuántos años me queda para aprender de Jesús? Para ser como Jesús. Yo tengo que ser consciente, de repente me quedan 10, de repente me quedan 5, de repente me quedan 15 generosamente, o 20. Pero en esos 20 será suficiente para aprender de Jesús. Y si me queda poco tiempo, entonces yo debo ponerle ganas, yo debo ponerle emoción, debo ponerle interés. Y si no me propongo ahora, no lo voy a hacer después. Muy bien, mis amados hermanos, entonces ahora sí quiero dejar con ustedes para que ustedes puedan ir a los grupos.